Seguimos en vivo por la pantalla de News este jueves 24 de abril de 2025. El mundo está, por supuesto, pendiente de lo que sucede en el Vaticano y nosotros vamos a seguir de forma ininterrumpida de aquí hasta el sábado y más allá del sábado también contándote lo que pasa, pero al mismo tiempo están pasando otras cosas muy, pero muy delicadas. Y la situación entre Rusia y Ucrania está llegando a un punto donde el quiebre, la ruptura de este muy frágil proceso de negociación que había iniciado Donald Trump parece prácticamente irreversible, sobre todo después de los brutales ataques que realizó contra Kiev, dejando al menos 9 muertos el gobierno y el ejército ruso, y un ataque que generó una indignación tal que hasta el propio Donald Trump lo conmovió, porque te diría que uno de los títulos de este día, de estas horas, de esta semana, es el mensaje de Trump publicado hace algunos minutos contra Vladimir Putin después del brutal ataque, del brutal bombardeo sobre Kiev. Vladimir, stop. Vladimir, detente. Esto es lo que escribía en su red social el presidente de los Estados Unidos. No estoy contento con los ataques rusos sobre Kiev. No eran necesarios y está muy mal el timing elegido. Vladimir, stop, detente. 5.000 soldados por semana están muriendo. Vamos a hacer un acuerdo de paz ya. Es, te diría, la condena más fuerte o lo más parecido a una condena y a un mensaje claro desde el gobierno de Donald Trump hacia el gobierno ruso para que detenga los ataques, y casi que un reconocimiento implícito, algo que a Trump le está costando muchísimo porque siempre carga las tintas contra Zelensky, casi un reconocimiento implícito de que Rusia está haciendo todo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de acuerdo. Porque verdaderamente fue el bombardeo más terrible que sufrió la capital ucraniana en muchos meses. Vamos a ver algunas imágenes del nivel de destrucción que se producía en horas de la madrugada cuando comenzaban a caer los misiles, los ataques con drones, imágenes realmente terribles que las hemos visto en semanas anteriores en ciudades que están más cerca del frente de batalla, pero no en la capital. Por lo menos 9 personas fueron asesinadas, 70 resultaron heridas en un ataque que no solo afectó a la capital ucraniana, también a Kharkov y a otras regiones. Fueron olas, enjambres para ser más precisos, de drones y de fabricación iraní que estuvieron llegando a distintas ciudades. Algunos pudieron ser interceptados, otros no. Además de misiles balísticos que afectaron distintos puntos de la capital ucraniana. Fue una noche terrorífica donde se escucharon explosiones durante varias horas. Esto empezó aproximadamente a la 1 de la madrugada y superó por completo la capacidad de las defensas antiaéreas de Ucrania. Hace instantes habló Vitaly Klitschko, que es el alcalde de la ciudad de Kiev, y contaba que a esta hora seguían de forma desesperada los equipos de rescate sacando sobrevivientes de los escombros. Entre los 70 heridos hay 6 niños, una mujer embarazada, casas, autos, edificios de departamento prendidos fuego, reducidos a cenizas. Fue uno de los mayores ataques en mucho tiempo. Fíjate el nivel de devastación. Todo como suele ocurrir con los ataques rusos en zonas civiles. Frente a lo cual Ucrania se ve siempre sobrepasado porque las defensas antiaéreas ucranianas pueden interceptar algunos misiles, algunos drones, pero cuando se trata de un ataque tan masivo no tienen la posibilidad. Y es significativo que Putin decide lanzar este ataque contra Kiev, contra la capital ucraniana, justamente en momentos en los cuales se sentía respaldado porque Trump estaba acusando a Zelensky de boicotear el acuerdo, de boicotear esta negociación, que es una negociación rarísima, porque es una negociación
en la cual Ucrania decidió sentarse siempre a la mesa, decidió aceptar casi siempre las condiciones establecidas por Estados Unidos, por ejemplo para un cese del fuego, y quien dijo siempre que no fue Rusia. Ahora, cuando empezó a trascender que la propuesta de paz de Donald Trump, una propuesta que habría llegado hace algunos días a las mesas negociadoras tanto de Ucrania como de Rusia, y que había hecho creer a Trump que un acuerdo era inminente. Trump lo dijo el viernes, es inminente, puede haber grandes novedades esta semana o en el transcurso de los próximos días, decía Trump, el fin de semana en rigor, asumiendo entonces que parecía que estaba muy cerca el acuerdo. Lo que pasa es que esa propuesta estadounidense, aparentemente, porque no ha sido publicada, pero ha habido muchos trascendidos, incluía una cláusula según la cual Ucrania tenía que reconocer la anexión de Crimea realizada por la fuerza de las tropas ucranianas en 2014, reconocer la posesión de Ucrania por parte de Rusia, que es una posesión totalmente ilegal, donde nadie en el escenario mundial y en el derecho internacional plantea que tiene el más mínimo viso de legalidad la ocupación de Crimea. Bueno, lo que pretendía la administración Trump es que Zelensky y Ucrania digan, ok, eso es legítimamente territorio ruso. No solo que renuncien a tratar de recuperarlo, sino pedirles que se los reconozcan como territorio legítimamente ruso. No se le puede pedir eso a un sector que todavía no ha sido derrotado militarmente. Ucrania está en una situación muy desventajosa, no hay duda, pero no está en el punto aún de la rendición incondicional, que es el punto en el cual, es el único punto en el cual una parte puede aceptar ceder de forma tan brutal un territorio que es internacionalmente considerado como propio. Entonces, es muy difícil separar la brutalidad del ataque de Putin del mensaje que Donald Trump publicaba ayer, ni bien se conocía esta declaración de Zelensky rechazando la posibilidad de ceder de esta forma Ucrania. Esto decía Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky clama en la primera página, en la primera plana de The Wall Street Journal, que Ucrania no va a reconocer legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada que discutir al respecto. Este tipo de declaraciones es muy dañina para las negociaciones de paz con Rusia, porque Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama y no está ni siquiera en un punto de discusión. Nadie le pide a Zelensky que reconozca a Crimea como territorio ruso. Pero si quiere Crimea, ¿por qué no ha peleado por Crimea en los últimos 11 años cuando fue entregada a Rusia sin que se dispare un solo tiro? Me parece que acá hay un punto, me detengo un momento. Ahora seguimos viendo el mensaje de Trump, pero acá hay varias cosas que plantea Trump. Primero, Trump dice, lo que dice es los dichos de Zelensky ponen en peligro la negociación, porque justamente plantean una posición de alguna forma no negociadora, indeclinable por parte de Zelensky. Y entonces después dice, nadie le está pidiendo a Zelensky que reconozca que legalmente Crimea es territorio ruso. Bueno, los trascendidos son que Estados Unidos sí le estaba pidiendo eso. Entonces ahí hay una contradicción, por lo menos entre lo que ha trascendido y el discurso público de Trump. O en todo caso, si la posición de Trump es no pedirle a Zelensky que reconozca el territorio ucraniano, el territorio de Crimea como territorio ruso, ¿por qué se molesta con el hecho de que Zelensky diga nunca vamos a reconocer que Crimea es territorio ruso? Hay ahí una posición que no termina de quedar clara por parte del presidente de los Estados Unidos, que luego incurre en otra desviación y en otra desfiguración de la historia, porque dice Trump, ¿por qué si les interesaba tanto recuperar Crimea no combatieron en los últimos 11 años? Esto lo que dice es, bueno, en 2014 fue la anexión y desde 2014 hasta 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala,
Es verdad, no hubo intentos militares ucranianos por recuperar Crimea. Bueno, pero eso tiene que ver con que Ucrania no quería lanzar una guerra a gran escala contra Rusia y que se había concentrado en expulsar a los separatistas rusos, a los separatistas prorrusos del Donbass. ¿Por qué? Porque quienes estaban entre 2014 y 2022 ocupando territorio en Donetsk y Lugansk no eran las Fuerzas Armadas rusas, al menos no formalmente, por detrás sí, pero no formalmente. Entonces Ucrania podía combatir a esos prorrusos sin entrar en guerra con Rusia. Es decir, es una prueba, el hecho de que no haya tratado Ucrania de recuperar por la fuerza Crimea, es una prueba de que Ucrania nunca quiso ir a una guerra con Rusia, que es el argumento que Trump ha planteado insólitamente desde hace semanas, que es que la guerra la inició Zelensky, la guerra la inició Ucrania cuando Ucrania hizo todo lo posible por no ir a la guerra con Rusia. Lo que al mismo tiempo trató es de defender sus intereses, que habían sido severamente lesionados desde 2014 y mucho más después de 2022. Ahora, después hay otra cosa, dice, cuando el territorio fue handed over, dice Trump, es decir, entregado. ¿Quién se lo entregó? Las fuerzas militares rusas ocuparon Crimea, no hubo ninguna entrega. Ocuparon militarmente Crimea. Lo que hizo Ucrania fue decidir no combatir por el hecho, insisto, de no querer iniciar una guerra con Ucrania. Entonces, es una posición muy problemática la que lleva adelante el presidente Donald Trump en cuanto a Ucrania, porque de hecho lo dijo después en otra declaración, cuando dice, bueno, al final Zelensky es mucho más complicado que Putin para negociar. La verdad es que lo que estamos viendo es que a Zelensky se le está pidiendo una rendición incondicional, porque pedirle, insisto, el reconocimiento de Crimea como un territorio legalmente ruso es pedirle una rendición incondicional sin vuelta atrás. Al mismo tiempo que a Putin no se le pide nada. Y que Putin no dio ni una sola muestra de querer negociar o de querer un acuerdo de paz. Fíjense que ni siquiera quiso negociar un cese del fuego por 30 días, que lo había pedido el propio Trump. Con lo cual la sensación es que Trump quiere culpar a Zelensky de que el acuerdo se cae, porque lo haría quedar mal culpar a Putin, porque demostraría que no es capaz de convencer a Putin y de que en definitiva termina cediendo él ante Putin, que es algo que Trump no quiere, pero es lo que está sucediendo, por lo menos hasta ahora. Bueno, fue muy interesante la respuesta de Zelensky a este mensaje que enviaba Trump. Todo esto, insisto, antes del brutal ataque lanzado por Rusia anoche, en realidad esta madrugada, contra Kiev, que ya ha dejado 9 muertos y más de 70 heridos. Veamos el mensaje que publicaba Zelensky, te diría con bastante elegancia, queriendo evitar una confrontación directa contra Estados Unidos después de lo que pasó en el Salón Oval en marzo, ¿no? Las emociones están conmocionadas hoy, pero es bueno que haya 5 países que se hayan encontrado para acercar la paz. Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Todas las partes expresaron sus miradas y han recibido de forma respetuosa las posiciones de los otros. Es importante que cada parte no solo sea participante, sino que haya contribuido de forma significativa. La parte americana, la parte estadounidense, ha compartido su visión. Ucrania y otros representantes europeos presentaron sus propios puntos de vista. Acá dando a entender Zelensky que Estados Unidos está por un lado y que Ucrania con los países europeos están por otro. Y esperamos que justamente que sea el resultado de este trabajo conjunto lo que nos lleve a una paz duradera. Estamos muy agradecidos con nuestros socios. Ucrania va a actuar siempre de acuerdo con su constitución y estamos absolutamente seguros de que nuestros socios, en particular Estados Unidos, va a actuar en línea con estas fuertes decisiones. ¿Por qué habla de su constitución? Porque la constitución dice que tiene que respetar la soberanía y la integridad territorial, y que la integridad territorial incluye a Crimea. Y fíjate lo que adjunta Zelensky en este mensaje. Crimea Declaration, declaración sobre Crimea, comunicado de prensa, firmado por Michael Pompeo, secretario de Estado, Washington, D.C. ¿De cuándo es? De julio de 2018, primer gobierno de Donald Trump. ¿Y qué dice? Este comunicado que cita Zelensky:
Rusia, a través de su invasión de 2018 sobre Ucrania y su intento de anexar Crimea, ha buscado debilitar los principios internacionales de los estados democráticos, de que ningún país puede modificar las fronteras de otro país por la fuerza. Es decir, Zelensky recordándole a Trump, Zelensky recordándole a su par estadounidense, pero vos eras presidente en 2018, cuando tu secretario de Estado comunicaba y decía en un comunicado que Crimea fue anexado y ocupado militarmente y que había sido un hecho ilegal. ¿Cómo puede ser que ahora pretendas que yo diga alegremente, no, ¿saben qué? Crimea en realidad nos confundimos, es de Rusia y legalmente lo vamos a reconocer así? Es una posición imposible en la que se encontraría Zelensky en caso de plantear eso. Una cosa es, insisto, plantear incluso por escrito, renuncio a recuperar militarmente Crimea, una situación como la que le ocurre a la Argentina con las Islas Malvinas. Argentina decidió hace muchos años no dejar de reclamar la soberanía sobre las islas, sino dejar de reclamar o de pretender la recuperación de las islas por la vía militar. ¿Por qué? Porque se aprendió de la elección de 1982. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir, reconozco y renuncio a la soberanía de un territorio que internacionalmente se me reconoce, como es el caso de Crimea con Ucrania y como reconocía el propio gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump en su primer periodo. Una situación muy difícil en la que se encuentra Estados Unidos, una situación muy difícil en la que se encuentra Ucrania, pero además una situación incómoda para Estados Unidos, que está viendo cómo se cae a pedazos este intento de negociación y cómo, en definitiva, termina siendo un actor favorable a los intereses de Rusia. Una Rusia que sigue atacando y que esta madrugada mató a 9 personas y dejó más de 70 heridas en Kiev.